un sistema propio de psicoanálisis. La verdad es que no soy un experto en psicoanálisis, aunque he desarrollado mi propio sistema. Si esto es un problema, es el momento de abandonar este post. A ver, no lo digo por un tema de postureo ni para sobrarme, pero lo digo porque mi sistema me sirve a mí, no está probado con nadie más, es algo muy personal, ¿no? Es un sistema basado más en la parte de análisis de la palabra psicoanálisis y menos en la de psico, probablemente. Es decir, que es básicamente analítico y racional, casi diría cartesiano, pero con determinados trucos propios. Cuando he estado pensando en escribir sobre este sistema de psicoanálisis, la verdad es que he dudado bastante. Ni siquiera sé si esta web dedicada a temas de misterio es el sitio indicado para contar estas cosas. Pero bueno, tampoco tengo otro sitio, y la introspección dentro de la propia mente y de los propios complejos no dejan de ser algo misterioso. Quizá el pomposo nombre de sistema de psicoanálisis no sea del todo correcto y reciba críticas por parte de quienes sí son psicoanalistas. He puesto este nombre, bueno, pues a falta de otro mejor, por llamarlo de alguna manera, no porque yo pretenda ser psicoanalista ni nada por el estilo, no faltaría más. Es un sistema de análisis que analiza mis propios procesos mentales, luego es un sistema de psicoanálisis, ni más ni menos, y con ese nombre se va a quedar. Muchos problemas que tenemos son causados por circunstancias externas o internas. Por lo mala que es la vida, ¿verdad? Y la existencia humana, o por lo malos que somos nosotros mismos. Para nuestra desgracia, en no pocas ocasiones reaccionamos de forma visceral, irracional y precipitada, lo cual nos perjudica. Esa sabia frase de contar hasta 10 antes de contestar tiene más sabiduría de lo que podemos pensar en un momento. Conozco infinidad de casos de respuestas impulsivas que han coartado vidas enteras y han causado perjuicios económicos y decisiones de las que luego sus víctimas de sí mismos pues se han arrepentido durante toda su vida. Este es uno de los puntales de mi sistema. Hay veces que tenemos que solucionar problemas que escapan a nuestra capacidad de comprensión y por supuesto a nuestra capacidad de actuar sobre ellos. Es decir, problemas que nos sobrepasan. La receta principal para abordar este tipo de problemas es el análisis. Bueno, ¿y qué es el análisis en este contexto? Pues ese dicho tan famoso de consultar los problemas con la almohada podría ajustarse bastante bien a este caso, porque mi sistema de psicoanálisis se realiza en la cama, a oscuras y en los minutos previos al sueño, ¿vale? Para ello, debemos disociar nuestro yo, nuestra conciencia, nuestra personalidad o como queramos llamarla. No voy a entrar en esos detalles de psiquiatra. Nuestro yo, así simplemente, nosotros mismos. Para saber de lo que estoy hablando os voy a adelantar un truco que a mí me ha funcionado. No es el sistema todavía propiamente dicho, pero es un pequeño truco. ¿Quién no ha tenido problemas con otras personas en el trabajo, por ejemplo? Es decir, con personas a las que estamos obligados a ver y convivir con ellos muchas más horas que con nuestra propia familia. Personas con las que en general, bueno, pues no nos llevamos bien. O, como mucho, pues tenemos solamente una relación superficial en el mejor de los casos. Son relaciones falsas y muchas veces al cabo de los años, pues esas relaciones se pudren y acaban generando conflictos, ¿no? Ya sabemos que donde hay confianza da asco. Si fueran vecinos y no compañeros de trabajo, por ejemplo, la solución es más fácil porque con no hablarles o denunciarlos si tenemos algún conflicto, pues asunto solucionado. Pero claro, dependemos del trabajo para vivir, tenemos que pagar las facturas. Vaya problema, ¿verdad? Tenemos que cotizar para una pensión. Esto no es cosa baladí, esto no podemos zafarnos de esto tan fácilmente, ¿verdad? O jugar a la lotería. Luego tenemos un montón de gente que no nos gusta, que incluso pueden llegar a ser tóxicos, pero que no nos podemos quitar de encima. La cosa
se agrava bastante si, bueno, pues esta gente tóxica son jefes o personas cuyas decisiones pueden condicionar en gran medida nuestra vida. Afortunadamente, yo ya no tengo que trabajar para vivir, pero durante mi etapa laboral podría haber escrito una enciclopedia de 24 tomos con vicisitudes de este tipo. Pues bien, había un ejercicio que a mí me venía muy bien, particularmente, y modestamente pues voy a explicarlo. Era el siguiente. Imaginar una escena en la que todos tus compañeros de trabajo, clientes, proveedores, personal subcontratado, consultores, en fin, bueno, pues todo el mundo que puebla tu universo laboral en un día de trabajo normal, en la oficina, en la fábrica o donde sea que se desarrolle tu trabajo. Bueno, pues toda esta gente está haciendo su trabajo habitual igual que tú lo harías, ¿no? Sin más. Pero tú no estás allí. Tu personalidad se ha disociado. Tienes que imaginarte esa escena de trabajo habitual de tus compañeros con la posibilidad de congelarla en el tiempo cuando tú quieras, ¿vale? La escena va transcurriendo, tú la observas y en un momento dado, a voluntad, cuando tú quieras, decides pararla o ralentizarla, o quedarla congelada en un momento dado como una imagen estática, ¿vale? Como si en una película de vídeo le das al pause. Bien, pues ahora tú entras en escena, pero lo haces de forma disociada. Una representación de tu yo al que tú controlas desde una posición segura y cómoda, como por ejemplo tu cama, como hemos hablado, pero en este caso pues también puede ser un sillón, etcétera. Haces tu entrada en la oficina o espacio de trabajo, pero no andando, sino flotando. Y no flotando de cualquier manera, sino flotando cabeza abajo. O sea, estás flotando cabeza abajo con los pies apuntando hacia el techo y la cabeza apuntando al suelo, pero a la altura de las cabezas de tus compañeros. Es decir, como a punto de tocar cabeza con cabeza, pero tú un poco más elevado, ¿vale? De tal manera que si mueves la cabeza puedes verlo, pero no te chocas con ellos, ¿vale? Un poco por encima de sus cabezas. De tal manera sería esto que si, por ejemplo, llevaron un papel o un iPad o lo que sea, pues simplemente con un movimiento de cabeza, insisto, tú podrías leer lo que pone allí perfectamente. No se trata de fingir que se les va a hacer ningún daño, ni ninguna maldición, ¿no? Ni nada en absoluto. Se trata de interiorizar una posición de poder. Es decir, desde una posición superior, donde además ellos no pueden percibirme. O sea, el rollo está en que ellos ni me ven ni me oyen, ¿vale? Bueno, pues puedo desplazarme en esta posición que hemos explicado por todo el lugar de trabajo. Entrar en los despachos, leer lo que lleva la gente en las manos, lo que escriben, cuando están sentados, por ejemplo, tecleando en el PC, escuchar lo que dicen, tomar nota de todo y además puedo congelar la escena y fijarme en algunos detalles si necesito realmente fijarme en esos detalles, ¿no? O sea, tener un conocimiento cabal, analítico, casi fotográfico del problema que nos ocupa. Antes de proceder a resolver un problema hay que conocerlo bien, ¿no? Y si es un problema de esos complicados de nuestra existencia en este planeta purgatorio, pues mucho más. Bien, pues este es el truco. Puede parecer una tontería, pero es una herramienta que tiene las siguientes cualidades. Primero, disocia el yo, poniéndolo en un generador de realidad virtual que proporciona un entorno seguro en el que experimentar. 2. Proporciona perspectiva y tiempo para realizar el análisis, algo muy importante. 3. Te enfoca en una posición de poder y de impunidad absoluta. Con estas herramientas se pueden hacer muchas cosas y se puede, sobre todo, entrenar la mente para luego operar con más éxito en la vida real. A ver, aquí no hay fórmulas mágicas ni panaceas para resolver este tipo de problema. Es un tipo de conocimiento práctico, como por ejemplo el hacking, ¿no? El hacking o hackear ordenadores es un tipo de conocimiento que se adquiere por acumulación de herramientas y saber usarlas, por supuesto, ¿no? O sea, no es un corpus doctrinal, sino simplemente, bueno, pues es un hacker, no tiene ninguna varita mágica, pero sí tiene un maletín lleno de trucos y de habilidades que sumados todos le permiten ejercer su oficio. Pues esto es igual, son herramientas para hackear la mente. Esta herramienta
tiene una pequeña variante, y es que es todo igual, excepto que nuestra aparición se realiza en lugar de flotando cabeza abajo, bueno, pues cómodamente tumbados en nuestra cama, la cama incluida, o sea, flotando todo. La cama con nosotros dentro flota por la estancia y observamos la escena desde una posición de absoluta comodidad y despreocupación mientras nuestros oponentes se afanan en el trabajo y en sus preocupaciones. Desde esta posición superior podemos acercarnos a cualquier persona que nos interese, bueno, pues analizarla o verla, acercarnos a su oído, parar la escena o ralentizarla y decirle verbalmente, por ejemplo, esto es una herramienta, decirle verbalmente cualquier mensaje que queramos transmitir. Siempre visualizando, o sea, siempre esto es como si fuera una película. Tenemos que verlo dentro de nuestra mente como si fuera una película y siempre siendo plenamente conscientes de todo. Es decir, no podemos ni dormirnos ni quedarnos adormilados. Esto no es un sueño ni una fantasía y mucho menos un juego. Ojo. Si lo hacéis bien, os sorprenderá las cosas que se pueden conseguir con esta simple herramienta. Bien, sigamos, porque aquí hay mucha tela que cortar, con la parte principal de mi método de psicoanálisis. Hay veces que los problemas que nos atenazan son multiformes, complicadísimos y difíciles de representar para solucionarlos. O sea, al contrario de lo que dicen los coaches habituales, la vida no es fácil, es muy complicada y a veces se presentan problemas que o no tienen solución o tienen muy difícil solución. O sea, esto no es una cosa de que si yo quiero puedo y todas esas bobadas que dicen los coaches. No, hay que ser realista. En física, por ejemplo, cuando se plantea un problema, lo difícil es hacer una representación, una modelización. Eso es muy importante, pues es un paso previo imprescindible antes de aplicarle las matemáticas necesarias para resolverlo. Hay muchos marcos, paradigmas y sistemas de ideas para hacer este tipo de representaciones. A veces es necesario una vida de estudio para saber hacer estas cosas bien. Lo que yo voy a proponer, bueno, pues es un paradigma, un framework, como se dice modernamente, por el que movernos. Modernamente se parecería a un proceso de gamificación. No me gusta llamarlo así, pero es posible que determinados problemas, y no solo los psicológicos, no haya una manera de resolverlas mejor que con esta manera de representarlo. La idea es la siguiente. Escogeremos la noche, siempre la noche. Cuando vayamos a dormir a nuestra cama, nos pondremos cómodamente y empezaremos nuestro proceso de disociación del yo. Para ello, lo vamos a facilitar poniéndonos boca abajo en la cama. O sea, con la cara más o menos en la almohada. Tampoco es necesario que sea exactamente boca abajo, puede ser de lado. En fin, una postura que nosotros estemos cómodos, respiremos bien, no nos moleste nadie, etc. Y ahora vamos a suponer que disponemos, imaginariamente, todas estas escenas hay que imaginarlas como si fuera una película, bueno, pues que disponemos de un hidroavión gigante como el que aparece en la figura. Esto es para los que estén leyendo el post en la web. Los que lo estéis escuchando, bueno, pues ir a la web y ver la foto del hidroavión que he puesto, que además es muy bonita. Es una figura sacada de internet, no tiene ningún misterio, pero me ha costado elegirla porque quiero expresar y visualizar bien lo que significa el hidroavión. He seleccionado un modelo francés, que bueno, podéis verlo en la última foto de todos, qué modelo es, y que tiene, bueno, pues ni más ni menos que 6 motores de hélice, ¿no? 3 en cada ala. Es un gigante del aire. Puede ser un modelo distinto, que tenga 4 motores, con un diseño u otro. Lo importante es que sea un hidroavión grande, con motores de hélice y de cierta antigüedad, ¿no? Que no sea un avión moderno a reacción. Una cosa muy importante, la cabina del piloto ha de estar separada en una altura superior a la de los pasajeros, tal y como se ve en las imágenes. Tenemos que visualizar este aparato a punto de despegar en un aeropuerto que nosotros conozcamos o en el mar. Es importante también que haya abundantes pasajeros. En la imagen se puede adivinar cómo pues hay 2 pisos en la zona de pasajeros, o sea, es un pedazo de avión. Nosotros vamos a ser el piloto de este hidroavión. En la vida real, estos enormes aviones
Debían llevar 2 o 3 pilotos, navegante, operador de radio, etc. Pero para aplicarlo a mi método de psicoanálisis, nosotros seremos el único piloto del hidroavión. Bueno, pues con esto visualicemos entonces la situación. El avión está a punto de despegar, todos los pasajeros están dentro y solo falta por llegar el piloto, que somos nosotros. Llegamos, subimos a la cabina y nos introducimos en su interior. Es importante diseñar la cabina mentalmente a nuestro gusto. Podemos pilotar el hidroavión sentados, tumbados o de pie, no importa, porque la cabina puede ser lo grande o lo estrecha que queramos y los controles para pilotar el avión pueden estar lo reducidos que queramos. Podemos incluso imaginar que lo controla un piloto automático o que pilotamos con el pensamiento. Da igual, eso a nuestra elección. Lo que no cambiará es que vamos a estar solos. No va a haber más tripulación en la cabina de pilotaje que nosotros, ¿vale? Eso es muy importante. Relación con los pasajeros. En ningún momento vamos a tener contacto físico o visual con los pasajeros. Es más, ignoramos a priori cuántos pasajeros hay y si tienen azafatas y asistentes. Podemos pensar, si para nosotros es más cómodo, como hipótesis de trabajo, que sí los tienen. Vale, pues no pasa nada. Arrancamos el avión y nos comunicamos con el pasaje. Podemos hacerlo a través de un interfono, como los que hay en todos los aviones reales, ¿no? Todo lo hemos experimentado. Ojo, esto no es un cuento, ni un avión imaginario, ni una flipada. Estamos construyendo una herramienta mental para hackear nuestra mente y analizar nuestra personalidad y procesos mentales. Bien, pues estos pasajeros, que es la parte central de este método, pueden simbolizar varias cosas. Pueden ser nosotros mismos, pueden ser otras personas individualmente, vivos o muertos. Pueden ser seres espirituales como por ejemplo demonios. Pueden ser nuestros miedos, pueden ser nuestras obsesiones, pueden ser nuestros problemas. En general, pueden ser cualquier cosa con la que queramos interactuar y que tenga relevancia para nosotros. Siempre debemos hablar nosotros en primer lugar usando el interfono, la típica salutación al pasaje que hacen todos los pilotos cuando despegan. Nunca diremos a dónde se dirige el avión. Pensar que estamos nuevamente en una situación de superioridad. El pasaje son los problemas y personas a las que debemos combatir o manipular. Y deben tener claro que, en última instancia, su vida está en nuestras manos, porque nosotros somos el piloto. También debe quedar claro que no les diremos el destino del vuelo a no ser que queramos hacerlo. Podemos imaginar su respuesta como un murmullo de incertidumbre. En nuestra primera comunicación por el interfono, al despegar el avión, podemos dejar escapar, pues una frase enigmática que dé una idea del problema que queremos resolver, etc. En el fondo, lo que estamos haciendo con todo esto es decirle a nuestro inconsciente las reglas del juego. Este proceso funciona como una autohipnosis. Cuando se completen todas las reglas de funcionamiento que hemos de suministrar subliminalmente a nuestro yo más interno, de ahí la necesidad de desdoblar el yo, nosotros mismos vamos a hacer las preguntas pertinentes y a contestarnos como procedería. Al igual que sucede en las películas de Matrix, es un mundo dominado por reglas y como tales se pueden hackear por la mente, la nuestra, que conoce las reglas pero que a la vez actúa desde una posición superior representada por el hidroavión. Al contrario que en las películas de Matrix, si morimos en Matrix no moriremos en la vida real. El hidroavión es un generador de realidad virtual seguro que contiene nuestro yo escindido, que puede actuar a la vez de operador en el mundo representado y de superyo que domina todo el sistema. Esto es lo que se representa por la cabina de pilotaje separada de la de pasajeros y situada de forma elevada. Al ir transmitiendo instrucciones al generador de realidad virtual, es decir, al ir creando las reglas que tendrán que ejecutarse, como si fuera un autómata, un programa, un protocolo, le estamos dando instrucciones simbólicas a nuestro cerebro para que nos desvele secretos, a las órdenes del superyo que somos nosotros mismos tumbados en la cama. Y para que esto no sea una teórica muy abstracta, vamos a ver cómo se resolvería un problema concreto, un problema real, usando este método. Vamos a describir el problema psicológico.
Imaginemos un preadolescente, ¿no?, de unos 12 años que está de vacaciones en un pueblo con su familia y ha decidido dar un paseo junto con su abuelo. Bueno, pues camina junto con su abuelo, que tiene 72 años, bueno, para fijar más los conceptos, y están dando un paseo. Es verano, la tarde está cayendo y se dirigen hacia las afueras del pueblo, hacia un convento en ruinas, ¿vale? El convento fue una edificación muy importante, bueno, pues en la Edad Media, etcétera, pero ahora está convertido en un establo enorme para diverso tipo de ganado. Cuesta mucho dinero rehabilitarlo y a su dueño, bueno, pues no se le ocurrió un mejor uso que convertirlo en una pocilga. Estamos hablando de un convento que fue una importante encomienda de la Orden del Temple. Hacia ese convento se dirigen pues nieto y abuelo. Diremos además que el nieto, pues bueno, como todos los niños de su edad y de aquella época, pues era creyente, creía en Dios y tenía cierta religiosidad, signifique lo que signifique eso para un niño de 12 años. En realidad, toda la familia es creyente, incluido el abuelo. Bien. La pareja va hablando de todo un poco. El nieto es un poco adelantado para su edad y la conversación pronto deriva hacia derroteros más complejos. En un preciso instante sale el tema de la existencia de Dios. En ese preciso instante, para estupefacción y extrañeza del niño, el abuelo le suelta a bocajarro una revelación impactante. El abuelo no cree en Dios. Pero abuelo, si yo veo que tú vas a misa todos los domingos y fiestas de guardar, además hablas bien de los sacerdotes. Sí, pero lo hago porque creo que la religión es una especie de bien social que hay que preservar. El que el abuelo tenga creencias religiosas hace que su conciencia se adormezca, que el pueblo tenga creencias religiosas hace que su conciencia se adormezca y favorece la paz social y la ausencia de conflictos políticos o económicos. Y responde el nieto: pero abuelo, si tú ibas para cura, de hecho estuviste a punto de entrar en el seminario, aunque al final no lo hiciste. Y dice el abuelo: bueno, pues es verdad, pero sucedió algo que me abrió los ojos. Descubrí que la religión era mentira y que Dios no existe. He mantenido esta farsa toda mi vida en aras de una paz social cuyo valor merece la pena, pagar a cambio esta pequeña hipocresía. Hasta ahí la descripción de la escena. El tiempo pasó, el abuelo murió y el nieto se hizo adulto. Y nunca se le olvidaría aquella escena. Y muchas veces pues empezaba a hacerse preguntas, y cuantas más preguntas se hacía, más interrogantes le venían a la cabeza. Vaya con el abuelo. Resulta que de ir para cura se quedó al final poco menos que de aspirante a entrar en una logia masónica. ¿Es verdad todo lo que me dijo? Bueno, pues así iba discurriendo el nieto ya adulto. Y decidió aplicar mi método de psicoanálisis para hallar respuesta a tanta incógnita. La idea es procesar la información que ya tenía y ver qué le preguntaban los pasajeros del avión. De modo que llamaremos señor X al nieto, ya convertido en adulto, que se dispone a aplicar mi sistema. Se mete en la cama, hace los pasos iniciales y le dice al pasaje que emprende vuelo hacia un destino desconocido. Se oyen unos murmullos de inquietud entre el pasaje. Eso es señal de que el señor X empieza a imponer su autoridad. A medida que el avión despega, va haciendo memoria de todos los detalles de aquella conversación que tuvo hace 20 años con su abuelo. Inconscientemente, el señor X asocia una posible pertenencia a la masonería del abuelo con el hecho de que iban a un convento que estaba desacralizado y convertido en un establo. De repente, una voz desde el interior de la cabina de pasajeros se coló hacia la cabina de pilotaje. Un pasajero llamado Mendizábal quería decir algo. El señor X se da cuenta de que en el periodo histórico de la amortización de Mendizábal, precisamente, periodo donde la masonería tenía mucho poder en España, pues se destruyeron muchos conventos e iglesias. Y esto fue lo que hizo relacionar al señor X, a su abuelo, con la masonería de forma inconsciente. Bien, ya tenemos un misterio resuelto, el por qué sospechó siempre el señor X que su abuelo había sido masón, sin saber realmente, incluso de niño, pues qué era eso, ¿no? Desde niño, el señor X sabía que su abuelo había pasado por el seminario fugazmente, y también sabía que su abuelo había sido lazarillo de un cura ciego que era muy famoso en el pueblo donde vivía.
un sacerdote respetable y respetado que en su ancianidad perdió la visión. Y el abuelo del señor X le ayudaba, le hacía de lazarillo, a cambio de recibir cierta educación por parte de este sacerdote. La vocación sacerdotal del abuelo se produjo sin duda por la influencia de aquel venerable cura. Hasta aquí todo normal. Trato diario con el sacerdote, influencia de este en su vocación, inscripción en el seminario y de repente el abuelo sale de allí. Pasado unos años se casa, olvidándose por completo de su vocación. ¿Qué hecho más desconcertante para el señor X? De una vocación sacerdotal al ateísmo. Esas ideas quedaron grabadas en su mente desde entonces, pero no fue nunca capaz de encajar las piezas. Una nueva voz resuena desde la cabina de pasajeros. Piensa, ¿qué pudo ocurrir en el seminario? ¿Por qué un hombre joven como tu abuelo lo rechazaría y saldría de él tan precipitadamente? ¿No sería algo sexual? El señor X no ha recibido una respuesta directa y concreta a su interrogante, pero sí una insinuación de lo que pudo ser y una explicación coherente con la que pudo atar cabos. Bien, pues segundo misterio resuelto, la salida del seminario y el súbito ateísmo del abuelo del señor X. El resto de los misterios es más fácil. Sucesivamente, alguien desde la cabina de pasajeros va emitiendo imágenes telepáticamente hacia la mente del señor X. Esas imágenes son proyecciones de la vida de su abuelo. Es como lo que ocurre en una ECM, pero seleccionando las diapositivas. El señor X vio la vida de su abuelo en su parte laboral y económica, ¿vale? Bueno, fue toda su vida a tenor de esas imágenes y de lo que recuerda el señor X, pues persona conservadora, propietaria de un negocio muy ordenado, chapado a la antigua en cuanto a los números y la organización de su negocio. Era pues hombre que, a pesar de ser ateo, sin embargo, era de pensamiento conservador y de orden, sobre todo muy de orden. Esta serie de imágenes que reflejaban ese rasgo de la personalidad del abuelo indujeron en el señor X la asociación de ideas que os podéis imaginar, que esa vida conservadora y de orden que tanto bien le había proporcionado, había que preservarla a toda costa de revoluciones, altercados, descontentos sociales y revueltas. Que para conseguir eso hay que sosegar las mentes y los corazones, que creen en Dios, ir a misa y oír con atención al sacerdote en las homilías facilita mucho ese clima de orden, y que no había nada de malo en sostener una pequeña incongruencia personal, una cierta hipocresía, si con eso se podía contribuir a fomentar ese clima de resignación cristiana y la consiguiente paz social. Y así, usando este método, el señor X extrajo de sí mismo, de su propia mente, un montón de información que estaba oculta, estaba enmascarada, simplemente por falta de capacidad de relacionarla, de asociarla y ponerla en su contexto. La metáfora del hidroavión, la disociación del yo, son una herramienta que posibilita este análisis. Yo lo he probado y es de utilidad, al menos para mí. Hay que decir también, en honor a la verdad, que las siguientes técnicas parapsicológicas pueden conseguir lo mismo y quizá más deprisa, que son la catastromancia, la escritura automática y la libre asociación de ideas. Pero ojo, estas técnicas parapsicológicas son muy peligrosas. Presuponen echar abajo los muros que protegen al yo, al alma en definitiva, del mundo exterior. Y ese mundo exterior, además de un mundo material, también está poblado de espíritus preternaturales, de almas errantes y de condenados. Es particularmente peligrosa la escritura automática, ya que es como si pusiéramos un letrero luminoso sobre nuestras cabezas que dijera: espíritus malvados, aquí estoy, a vuestra disposición para que me poseáis. Y eso es lo que le da efectividad a la propia escritura automática. Yo mismo lo he probado en pocas ocasiones, en 2 o 3. Y es igual de efectiva o más incluso que la Ouija. Al cabo de unos minutos se empiezan a escribir frases de las que no eres consciente y te dicen cosas, porque la entidad que mueve la mano no eres tú, claramente. Sin embargo, con este método, el artificio del hidroavión y las reglas y técnicas de visualización que exige, no se pone el espíritu en peligro, ya que al disociar el yo, es tu superyo, o sea, tú mismo, el que yace en la cama, el que reparte el juego y dicta las normas que se graban también en el inconsciente, y es, bueno, pues como cuando
Los hackers encuentran un backdoor, una puerta trasera en un sistema, o bien hayan un puerto abierto que permite explotar un servicio de comunicaciones y, por ejemplo, ejecutar una shell o una ventana de comandos en el sistema hackeado, que sería nuestro inconsciente en este caso. Y como al igual que en Matrix es un mundo gobernado por reglas, al estar estas dictadas e implementadas en nuestro inconsciente por nosotros mismos, el inconsciente no tiene más remedio que contestarnos de forma simbólica a veces y más concreta otras veces. El hackeo de ordenadores es posible porque los protocolos de comunicaciones son sistemas de reglas que se cumplen inexorablemente. Por eso siempre se podrá hackear una máquina. Este tema es algo a lo que se le puede sacar mucho partido. Todo el tema del hacking y de los símiles que se pueden hacer con el cerebro humano. Recordar que los propios psiquiatras apenas tienen herramientas para tratar las enfermedades mentales, más allá de los psicofármacos, que a su vez también podrían mejorar este sistema de psicoanálisis. En fin, todo esto nos llevaría muy lejos y hacer este post innecesariamente largo. Ya finalizando, también voy a mencionar de pasada el método de coaching filosófico de Lou Marinov. Lo dejó bien explicado en su libro Más Platón y menos Prozac. Creo que lo he tratado en algún post de esta cripta. Me parece un método de psicoanálisis excelente y que no ha recibido mucha o demasiada atención. Basado en la idea de que bueno, pues los problemas psicológicos se pueden resolver aplicando al problema las soluciones que pensaban pensadores profesionales, que son los filósofos de todas las épocas de la historia, y que tenían soluciones pues para problemas que nos ocurren a nosotros. Y donde no llegaban los filósofos se recurría a una técnica parapsicológica inocua desde mi punto de vista, aunque esto es discutible, hay gente que no opina lo mismo, que es el I Ching, un método de adivinación, pero que también posibilita romper indecisiones e incertidumbres. Bueno, pues solo espero que os haya gustado, que hayáis encontrado estas ideas estimulantes y animaros a pensar por vosotros mismos y experimentarlas. Recordad que pensar es gratis y no hace falta pasaporte COVID.